esta garganta de la polea es una carilla articular anterior, siempre va a estar anterior, siempre va a ser una hacia adelante. Esta garganta de la polea me une el resultado de dos cóndilos. Cóndilo interno, cóndilo externo. ¿Por qué sé que este es interno? Y el externo no hay nada, ¿no ve? Entonces, el cóndilo interno, desde este punto de vista, siempre va a ser más pequeño, porque el cóndilo externo es más voluminoso. ¿Qué huesito es este? Rótula. Y la rótula va homogéneo a este. Hasta acá se escucha la charla. ¿Ya? ¿Ok? Miren. Vamos a hablar después de rótula. Pero tienen que saber que la garganta de la polea va para la polea articular. ¿Ok? ¿Ya? Estos son dos cóndilos. Entre estos dos cóndilos va a haber una escotadura intertrocantérica o también llamada intercondilia. ¿Ya? Escotadura intercondilia, donde se articula con lo que viene a ser la eminencia de ¿qué? Ya, la eminencia intertrocantérica o intercondilia de la tibia. ¿Ya? Reconocemos cuál sería externo. Esto es interno y esto es externo. Vámonos desde una vista externa. ¿Ya? De la vista externa solamente esta es la inserción. ¿Qué se inserta aquí? El músculo plantar delgado. delgado. ¿Es correcto? El músculo plantar delgado se inserta en lo que viene a ser un lateral externo del extremo inferior. Luego vamos a encontrar una fosita donde se inserta el ligamento externo lateral. Descendemos y vamos a encontrar una eminencia, se llama una protuberancia, ¿no ve? ¿Qué se inserta? Exacto, no, error, yo me confundí. En la fosita es donde se inserta el gemelo externo o gastrocnemio externo, ¿ok? Acá. Y en la protuberancia rugosa es donde se inserta el ligamento externo lateral, ¿ok? Les dije, ¿no ve? Fosita, protuberancia, fosita, ¿no ve? En la última fosita, ¿qué se inserta? Músculo popliteo. Músculo popliteo. Ya, entonces acá, plantar delgado, aquí, gemelo externo, ligamento externo lateral, popliteo, ¿ya? Inserciones en la cara externa, ¿de qué cóndilo? Externo. ¿Ya? El cóndilo externo es más voluminoso, tanto el cóndilo como su garganta de la polea. Muy bien. Si hablamos de este hueso, es el hueso rótulo. Es un hueso corto, pequeño, es un hueso plano. Es un hueso que tiene para su estudio anatómico dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Las diferencias entre estas caras es que la cara anterior presenta acribillaciones o rugosidades, porque aparte de insertarse el cuádriceps, también se inserta el propio tendón rotuliano, ¿ya? De la rótula. En todos estos se inserta el tendón rotuliano. No era ligamento. No, son tendones, tendón rotuliano. Luego tenemos acá, ¿qué es esto? La carita posterior, ¿no es cierto? Es articular. ¿Qué es? Articular. Aquí no es articular, solo sirve para la inserción. ¿Cómo reconozco? Hay una polea, ¿no ve? Una eminencia que separa estas dos carrillas articulares. Una va a ser más grande y otra más pequeña. La más pequeña va a ser para el cóndilo más pequeño, que siempre va a ser el interno. Y la más grande para el cóndilo externo. Esta entra cabalmente a articularse en la garganta de la polea. ¿Ven? Compatible con una rótula derecha. Además, tiene una base y un vértice. Repito. Base, vértice. Base, vértice. Hacia lo que es la carrilla interna, borde interno, borde externo. Nada más con lo que es la rótula. Nos vamos a tibia.
Y en tibia yo puedo reconocer primeramente que es el segundo hueso más grande, el segundo hueso más pesado de los huesos largos. Presenta un cuerpo y dos extremos. ¿Cuántas caras tiene el cuerpo? 3. Porque es prismático. Va a tener un borde anterior, una cara externa y una cara interna Cara posterior. posterior. La cara interna de la cara externa me forman el borde Anterior. el borde anterior. Voy a ver clarito esta escotadura para lo que es el peroné, lado opuesto de donde está el maleolo interno. Esto me forma el borde externo. Reconozco el maleolo interno, borde Interno. El borde externo va a ser un poquito más picudo. ¿Por qué? Porque también es llamado borde interóseo. ¿Ya? ¿Qué borde? Interóseo. Reconocemos en el extremo superior que hay primero una tuberosidad tibial anterior. Esta tuberosidad, cuando nosotros nos arrodillamos, esta tuberosidad es la que nos ayuda a obtener un punto fijo de rodillas. Muchos piensan que es la rótula y sobre la rótula estamos arrodillados. Error, es sobre la tuberosidad tibial que cuando nos arrodillamos, esto es lo que choca como rodilla. ¿Ok? Entonces, reconocemos la zona rugosa anterior, zona rugosa posterior, eminencia intertrocantérica o eminencia intercondilia. ¿Por qué? Porque esto prácticamente se articula sobre lo que viene a ser a nivel superior. Encima ingresan los cóndilos del fémur, entonces todo es homogéneo. Aquí tiene una escotadura, aquí tiene una eminencia. ¿Se dan cuenta? Y de esa manera se forma la articulación tibio-femoral. ¿Qué más? Voy a encontrar en la cara posterior del cuerpo una línea. ¿Ven esta línea? Línea del sóleo. Miren, línea del sóleo. ¿Por qué? Porque se inserta el músculo sóleo. ¿Ok? Seguimos con cuerpo. Vamos hacia abajo. Reconozco cara anterior. Reconozco y voy a encontrar aquí estructuras como el maleolo interno. Tibia siempre va a tener maleolo interno. Y peroné siempre va a tener maleolo externo. ¿Ya? Este es el maleolo externo y este es el maleolo interno. El maleolo tiene 5 caras. Lo que me importa es que nosotros reconozcamos la cara posterior. ¿Qué cara? Posterior. Porque en ella se va a insertar primeramente, es uno de los primeros canales, ¿no ve? En el primero se va a insertar el músculo tibial posterior. Eminencia. Segundo canal, el flexor común de los dedos. Y en el tercero, el flexor propio del dedo pulgar, del dedo gordo, corrección, ¿ok? Del dedo gordo. 3 músculos que se insertan en los canales del extremo inferior de la tibia. Todo esto viene a ser una fosa articular justamente para, no es del mismo pie, pero para que me comprendan, así, ¿lo ven? Justamente para articularse con el astrágalo, articulación tibio-astragalina. Listo. Siguiente. Vamos a tener la apófisis estiloides en el hueso peroné. Apófisis estiloides, carrilla articular para la tibia. El cuerpo de igual manera va a tener 2 caras anteriores y una cara posterior. Miren, vamos a tener una cara interna y una cara externa. Estas están vistas hacia adelante. Y vamos a tener otra cara posterior. La cara interna y la cara externa están separados por el borde anterior. Borde externo, borde interno. El borde interno del peroné también es llamado borde interóseo. Entonces, ahí es donde se articula y de esta manera es como se articulan ambos huesos. Ahí. ¿Ya? El borde interno del peroné con el borde externo de la tibia forman la inserción para el ligamento
interosa. Ustedes van a ver que de la tibia desciende un poco más, ¿qué cosa? El peroné. No es el pie derecho, es este izquierdo, pero ahí es donde entraría el astrágalo, ¿ok? ¿Qué cosa? Astrágalo. Muy bien. Astrágalo. Miren, dentro de los huesos del pie vamos a tener tarsos, metatarsos y los mismos falanges de la mano, ¿ok? No varía, son 14 falanges, ¿no ve? Porque el dedo gordo no tiene falange medio. Vamos a tener un hueso astrágalo. Miren, fémur es el muslo. Todo el peso de mi cuerpo cae sobre fémur, o sea, ambos fémures, ¿ya? Y todo el peso de fémur cae sobre tibia. Uno dirá, ah, pero el peroné es un costadito, nada más, no hace nada, figura más, ¿ya? Es la tibia que recibe todo el peso. Y la tibia, saben muy bien que no es el pie correcto, ¿no ve? Pero la tibia recibe todo el peso de fémur, el fémur de todo el cuerpo, y todo esto se apoya sobre astrágalo. Ya, astrágalo tampoco recibe todo el peso y se queda solo con eso. Astrágalo está sobre calcáneo. Entonces, ¿quién recibe todo el peso de mi cuerpo? Calcáneo. Porque miren, y ven que el calcáneo tiene una prolongación posterior. Por eso hay mujeres que no saben usar taco. Y cuando usan, también se lanzan a lo más alto y lo más punta. Pisan mal y se están fracturando el calcáneo. Se clisan. ¿Sabe lo que es clisar? No. Digamos que yo agarro una madera, quiero partirla, pero no la parto. Solamente creo una rajadura. ¿No ve? Entonces hay una rajadura y se le llama clisado, hueso clisado. No fracturado, sino que creo una rajadura. Y se fractura un montón. Este calcáneo se fractura un montón. Pero al ser un hueso corto, requiere una longitud. Entonces cuando se fractura en dos fragmentos, de aquí un perro y listo, cicatriza durante 3 meses y después como nuevo, ¿ya? Pero yo tengo que reconocer que es sobre calcáneo que cae todo el peso del cuerpo. Importante, ¿no es cierto? Por eso siempre es bueno utilizar zapatos correctos. ¿Qué más? ¿Qué hueso es este? Calcáneo. Anterior a astrágalo vamos a encontrar el hueso escafoides. Anterior a calcáneo, un hueso que tiene forma de cubo, cuboides. Anterior a escafoides vamos a encontrar los cuneiformes. ¿Cuáles son los cuneiformes? Cuneiforme significa cuña, ¿ok? Cuneiforme igual cuña. Entonces, escafoides, del dedo gordo empiezo a contar primero, segundo, tercero. Primera cuña, segunda cuña, tercera cuña. Cuboides, ¿ok? ¿Qué hueso es este? Astrágalo. Calcáneo. Cuboides. Escafoides. Tercera cuña. Segunda cuña. Primera cuña. Al revés. Cuboides. Anterior a calcáneo, Cuboides. anterior a astrágalo, Escafoides. escafoides. No, tercera cuña. Tercera cuña. No, primera cuña. Segunda. Segunda cuña. Tercera cuña. ¿Qué huesos son esos? Los tarsos, ¿ya? Los metatarsos son lo mismo que los metacarpos. Bien claro eso, metatarsos y metacarpos. Ahorita aparentemente está claro, ¿no ve? Pero a veces en el examen se confunden, no leen bien o leen superficialmente y encierran lo que no es. Metatarsos son de los tarsos del pie y metacarpos o carpos, mano. Acuérdense, tarsos, talón, ¿ya? Ta de ta, por favor. Bueno, aún así igual a veces se equivoca. Hago de todo, pero se confunden. Saben, pero se confunden. Estos son huesos cortos. Estos son huesos largos, ¿ya? Lo mismo, tiene cabeza, cóndilo y tiene una cúpula, ¿no ve? Articular para los tarsos. Primer metatarso, un poquito más prominente de cuerpo.
segundo, tercer y cuarto. Y el quinto va a tener una cúpula prominente en forma triangular o piramidal. Los falanges son lo mismo. Primeros falanges, segundos falanges y terceros falanges. ¿Ah? ¿Por qué? No está completo. Ustedes ya saben, ¿no ven? Ya les he enseñado yo. Este hueso no está bien armado. ¿Cómo yo sé que son los falanges terceros o los falanges distales? Porque tienen rugosidad para las uñas. Este es un falange medio, mira. No tiene rugosidad para las uñas. Pero le han puesto aquí como falange medio, ¿no ven? Pero no es un falange distal. Dedo gordo, está correcto. Falange proximal, falange distal. No hay falange medial. Y tiene su rugosidad para la. Aquí está como falange medial, pero no es así, es falange distal porque tiene rugosidad para la. Estos sí son falanges mediales, porque tienen sus carrillas articulares. Eso tienen que repasar, ¿ok? Vamos con los siguientes huesos más grandes del cuerpo. Más grande. Acérquense, aprovechen que son pocos. Ya dentro hay uno. ¿Alguien tiene lapicero? Présteme a ver un lápiz. Présteme ese lapicero, por Ay, favor. me última. No me la hacemos, pero ya. Qué chiquitín. Qué lindos. Media ternura. Se parecen a los de las alacitas como las hormigas de las alacitas. Gracias. Miren. ¿Cómo reconozco primeramente? Estos son un martillo y un yunque articulados y estos son martillos por la cabecita, mira. Sí. Aquí también martillito por la cabecita. Pero estos no tienen cabecita, solo tienen cuerpo y como dos patitas. Son yunques. Yunques. Entonces, súper. ¿Quién tiene buena cámara? Haga zoom. ¿Dónde está mi teléfono? Pero la luz